Marcos 6, versículos del 6, última parte del 6, la última frase del 6, hasta el versículo 13. Dice, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Vamos a orar. Señor, pedimos tu ayuda ahora, Señor, para poder hablar tu palabra como debemos hacerlo, para poder oír tu palabra como debemos hacerlo, Señor. Como estaba diciendo Julián, queremos seguir adorándote en la intimidad de nuestro corazón como familia de fe. Señor, queremos adorarte en espíritu y en verdad. Háblanos, Señor, aclara nuestra mente, atrae nuestros afectos, Señor. Dios mío, levántate, haz lo que tú quieras hacer en nuestras vidas, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Así que la semana pasada vimos cómo recibieron a Jesús en su pueblo, en Nazaret. Le veíamos hablar en la sinagoga y cómo sus paisanos, sus vecinos, lo rechazaron de una manera obscena, de una manera violenta. Pero después de ese rechazo sufrido, el Señor de nuevo enfila sus pasos hacia otra aldea. Lo hemos leído en la última parte del versículo 6. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Estaba asombrado por la incredulidad de la gente de Nazaret. No había podido apenas manifestar su poder. Pero ¿qué hace el Señor? ¿Se busca un rincón para llorar su desgracia? ¿Se dedica al ejercicio de la autocompasión y de la pena de sí mismo? Pobre de mí. Todo el mundo me rechaza. Hasta mis vecinos. Vaya tela. ¿Cómo es posible que hagan esto conmigo? Vengo dándoles mi corazón, lo mejor que tengo, y ellos me pagan con esta moneda. El Señor no se detiene a lamerse las heridas. No comienza a repasar despacito, uno a uno, los insultos recibidos. Tampoco responde con un corazón resentido. Tampoco está buscando venganza. Tampoco se busca una calabacera para sentarse como hiciera Jonás esperando que los juicios del cielo caigan sobre toda aquella comarca. Tampoco hace eso. ¿Qué hace el Señor después de haber sido rechazado de manera tan grosera por sus vecinos en Nazaret? Enfila sus pasos a las siguientes villas, a las siguientes aldeas. Se pone en movimiento para proclamar a quien quiera oír que ha venido el día del perdón, el tiempo de la salvación, que los poderes del siglo venidero ya están presentes y actuando para salvación. Estamos en este momento en un tiempo importante en el ministerio de Jesús. Él va a enviar a los 12 por primera vez como representantes autorizados suyos para predicar el reino en su nombre. Pero nosotros no vamos a poder entender este evento, este envío, esta comisión de los 12, si nosotros no entendemos qué está pasando en las entrañas del Señor. De hecho, nosotros no vamos a poder entender bien la Biblia si no entendemos qué es lo que está pasando en las entrañas del Señor, qué es lo que Él está pensando, qué es lo que siente cuando Él recorre esas villas.
Y en el Evangelio de Mateo, en el pasaje paralelo, se nos dan algunos detalles adicionales. Lo que Marcos nos dice es que Jesús sale y predica en las aldeas de alrededor. Eso es lo que Marcos nos dice, pero Mateo nos dice más cosas. Y en Mateo capítulo 9, no hace falta que lo busquéis, yo lo leo, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, y está hablando de esa gira en Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Mi hermano Pedro Sac conoce este texto de memoria. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y de cuando en cuando nos lo recuerda. Y espero que cuando Él lo hace, nuestros corazones respondan también. Es algo muy cercano en su corazón, ¿no? Para los que no le conocen. Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, ¿qué dice? Tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora, hermano, Jesús sabe que la experiencia de la cruz está ya cerca. No estamos al inicio de su ministerio. La cruz está ya relativamente cerca. Dentro de no mucho será traicionado y será torturado y será ejecutado más bien públicamente, desnudo sobre la cruz, y el Padre le dará la espalda. Lo tratará como a un pecador. Si yo estuviera en una situación como esa, yo tendería, de hecho yo creo que yo estaría absorto, yo estaría encerrado en mí mismo, yo estaría con ese run íntimo del sufrimiento que me espera, yo estaría consumido por la ansiedad de enfrentar algo así. A veces tengo la tendencia, cuando estoy muy preocupado por algo, no sé si alguno se identifica conmigo. Hay personas que cuando están muy turbadas o muy ansiosas, intentan conectarse con todo el mundo y hablan. Yo hago lo contrario, no sé qué es mejor ni peor, no estoy calibrando eso. Yo más bien a veces me encierro en mí mismo y estoy un poco ausente. No sé si a alguno de vosotros les pasa, y es porque hay algo que está pesando en mi corazón y estoy intentando gestionarlo. Y a veces no sé muy bien, es un peso que me está abrumando, algo me tiene encerrado en mí mismo o absorto. Gracias a Dios no llega a ser algo extremo, no es que me aísle completamente, pero Damaris, que lleva casada conmigo ya para 19 años, 19 son, ¿no? Sí. Aquí no puedo cometer errores. Ya me conoce y ya a veces simplemente a veces se da cuenta, ¿no? Que algo me está preocupando. Aunque aparentemente todo está normal y yo hablo normal y todo, pero ella ve que estoy un poco despistado, ¿no? Y estoy ensimismado. Y yo pensaba en Jesús, ¿no? A veces cuando estamos abrumados por algo, nos volvemos ciegos a las necesidades de los demás o estamos muy distraídos de los afanes de los demás, muy centrados en nosotros mismos, con esa preocupación que nos roe por dentro. Pero Jesús, aunque tiene la cruz a la vuelta de la esquina, un sufrimiento que jamás podremos sondear, Jesús camina, y cuando camina, Él ve las multitudes. Y no solo ve las multitudes, Él ve más allá de su nariz, Él ve al otro, Él ve las multitudes, y no solamente las ve, sino que percibe el dolor, percibe la tragedia, se da cuenta de que la gente está mal, Son como ovejas extenuadas, explotadas, podría ser una buena traducción, esquilmadas, y luego abandonadas a su suerte en medio de las fieras. Y cuando Jesús ve las multitudes y se da cuenta de su realidad, ¿qué hace?
No mira para otro lado, no se muestra indiferente, no se dice a sí mismo, oye, bastante tengo yo con lo mío. No dice que cada palo aguante su vela. No se consuela diciendo, bueno, a ver, ¿qué se le va a hacer? Vivimos en un mundo caído y por cierto, yo no tengo la culpa. Esa no es la reacción del Señor. Él ve las multitudes y cuando Él ve las multitudes y evalúa la situación en la que están, ¿qué sucede? Compasión, una palabra muy fuerte en el griego. No es un sentimiento pasajero de lástima. No. Esa palabra indica que las entrañas se mueven y se mueven de tal manera que la persona es activada. En algunos lugares se traduce de esta manera. Fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Siente compasión. Un anhelo de bien, un anhelo de bondad profundo en las entrañas. Un amor hacia aquellos que están en desgracia, hacia aquellos que están en miseria. Un amor que le impulsa, que le activa, que le pone en movimiento. Y le pone en movimiento para extender gracia, para extender bondad a los que están en miseria. Por eso recorre las aldeas, enseñando, nos dice el texto, predicando, sanando. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no puede sentarse a la sombra y dedicarse a ver pasar la vida? ¿Por qué Jesús no puede quedarse quieto? ¿Por qué no puede quedarse quieto? Porque le duele lo que ve. Le duele lo que ve. Hermano, y quiero que entiendas esto. Es mucho más que un sentido de responsabilidad. Es mucho más que responder a un sentido del deber. Es mucho más. Jesús se pone en movimiento no solamente porque debe hacer lo que el Padre le ha encargado. Jesús se pone en movimiento no solamente porque tiene un mandato del que le envió. No solamente tiene un mandato del que le envió. Sus entrañas arden desde adentro, tiene una motivación interna, compasión que le activa y no le va a permitir quedarse sentado, quedarse indiferente, ajeno, apático. Se lo pide el alma. Sus entrañas se inflaman, sus entrañas anhelan sinceramente el bien de los desgraciados. Sus entrañas anhelan sinceramente el bien de los desgraciados. Hermanos, no vamos a entender el envío de los 12 si nosotros no sopesamos lo que está pasando en las entrañas del Señor Jesús. Y como he dicho antes, es que no podemos entender la Biblia a menos que nosotros sopesemos lo que está pasando en las entrañas de Jesús. Quiero hacerte una pregunta y me la hago a mí mismo. Créanme que me la hago a mí mismo. ¿Has visto la multitud? ¿Y qué ves? Hay dolor y confusión por todas partes. Y yo necesito ser lleno de esa simpatía divina. Y tú necesitas ser lleno de esa simpatía divina. Necesitamos ser llenos de esa simpatía divina que nos activa, que nos pone en movimiento para lo mejor. Hermanos, si nunca hemos clamado con urgencia por las personas en desgracia, por los perdidos, especialmente la desgracia espiritual, por supuesto que es a la que hace referencia este pasaje, aunque tiene consecuencias en lo natural también, en lo físico, digamos. Pero si nunca hemos clamado con urgencia por los que están en desgracia espiritual, los que están separados de Dios, por los que están esclavizados al pecado, si nunca hemos gemido en algún grado, hermano,
Si nunca hemos gemido por las angustias espirituales de otros, apenas conocemos a Cristo. Si podemos pasarnos la vida viendo películas y cazando Pokémon, comprando cositas, calculando nuestro plan de jubilación, tal vez puede ser que sepamos muchas cosas acerca de Jesús. El misterio de la encarnación, la unión hipostática, la gloria de su triple oficio, los títulos y los nombres con los que la Escritura le honran. Sabemos cosas acerca de Él, pero apenas le conocemos. Y Dios nos llama, orad por mí. Dios me llama, oraré por ti, porque Dios te llama. Dios nos llama a una profunda transformación a partir de la que, siendo libres de toda religiosidad y de toda hipocresía, podamos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús y ser llenos del Espíritu del Padre de misericordias. Amad a vuestros enemigos, nos dijo el Señor, y seréis hijos del Altísimo. Porque Él, el Altísimo, es benigno. Lucas 6, versículos 35 y 36. Él es benigno, Él es bueno. Él es benigno para con los ingratos y malos. Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y en el Sermón de la Montaña Jesús dijo, bienaventurados, felices, 7 veces dichosos, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hermanos, estoy convencido de que hay dimensiones en la vida espiritual, hay dimensiones en la comunión y en la relación con Dios, dimensiones en la vida con Dios, a las que solo se accede cuando nosotros podemos llorar de compasión. Estoy convencido de que a menos que Dios nos lleve a un punto donde sinceramente sintamos ese pujar en nuestro corazón, esa bendita excitación de las entrañas en misericordia para los que están en desgracia, si no somos colocados en ese lugar, se nos van a escapar un montón de cosas de las dinámicas divinas, de las dinámicas celestiales. Debemos orar. La semana pasada hablamos de la fe, la palabra, pero la palabra escuchada con fe. Creer al Señor, confiar en el Señor. Realmente decir, Señor, aumenta mi fe. Señor, derrite la escarcha de mi corazón. Dios mío, rompe la dureza de mi alma para que yo te crea. Rompe el orgullo y la tendencia a fiarme de mí mismo y caminar en mi propia prudencia. Ayúdame a poner todo mi mundo en tus manos y creerte cuando tú dices, sí, yo diga amén. Pero esta mañana, esta semana, hablamos del amor, de la compasión. Necesitamos crecer, yo necesito crecer en esto. Tú necesitas crecer en esto. Y el Señor les habla a sus discípulos, como hemos leído en Mateo, no en Marcos, pero en Mateo. La mies es mucha. Pedidle al Señor de la mies, rogad al Señor del campo. El campo es enorme, pero pedidle al Señor del campo que envíe obreros a su mies. Y los pone a orar, los pone a orar. ¿Y qué hace después? Bueno, antes de eso, ¿qué no darías tú por meterte un día, hacer una excursión un día, viajar en el tiempo y hacer una excursión por Galilea siendo parte del grupo de los 12?
En este caso 13. O bueno, le podríamos decir a Judas, Judas, tómate un descanso hoy. Yo me voy a meter ahí. ¿Qué nos darías por hacer eso? ¿Te imaginas? Caminando con tus sandalias por esos lugares y metiéndote en la sinagoga con Jesús y escuchando sus palabras, cómo enseña y estudiando su mirada. Yo estudiaría su mirada. ¿Cómo mira? ¿En qué tono habla? ¿Cómo mira a la gente? ¿Qué dice? ¿Cuáles son sus gestos? Yo creo que no miraría, estaría así a ver cómo reacciona, cómo... ¿Te imaginas cuando él se acerca al cuerpo muerto de la niña y le dice, vamos cariño, arriba, Talita cum, vamos? ¿Te imaginas cuando él pone la mano sobre el leproso, cuando sana a la mujer del flujo de sangre? Estar ahí en primera fila viendo todas esas cosas, siendo testigos de lo que el maestro habla y de lo que el maestro hace, sus obras de poder. Uno quisiera estar ahí siempre, ¿no? A los pies del Señor, viendo cómo se mueve, cómo habla, cómo hace, viendo su gloria manifestada en el poder, en obras de poder. Pero hermanos, eso no es todo en el entrenamiento. Jesús va por las aldeas. Y por cierto, déjeme meter aquí una cuña a destiempo, pero la digo igual. A lo mejor hay gente aquí que ha rechazado al Señor, no una, ni dos, ni tres veces, sino varias veces. A lo mejor hay gente aquí que ahora mismo está rechazando al Señor. Pero el Señor no te manda al quinto pino, Él vuelve a ir a las aldeas. El Señor vuelve a ir. ¿Se limpia los insultos de Nazaret? Y sale a buscar a las personas en las aldeas de alrededor. Bendito sea su nombre. Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en sus labios. Pero, como estaba diciendo, esto de estar con Jesús y verle hacer y escucharle hablar no era todo el entrenamiento. Jesús recorre las aldeas predicando y sanando, pero luego les dice a sus discípulos, tengo compasión de esta gente, el campo es enorme, pedidle al Señor de la mies que envíe más obreros, necesitamos refuerzos. Pero inmediatamente después, ¿qué hace? Venid, os toca a vosotros. Dice el texto que hemos leído en Marcos, después comenzó a enviarlos. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Ellos no podrían sentirse, no debían sentirse defraudados en este momento, porque el plan estaba claro desde el principio. El Señor los había escogido, en primer lugar, para que estuvieran con Él, en segundo lugar, para enviarlos a predicar, ¿sí o no? A mí esta parte no me gusta tanto. Yo prefiero ir con Él, sentarme a sus pies, escucharle hablar y verle haciendo proezas. Pero esto me da un poco de yuyu. Esto de ir yo solo, bueno, con a predicar de 2 en 2 y el Señor, ¿dónde se queda? Pero el plan estaba claro, comunión, formación y luego ministerio. Comunión y formación, ministerio, servicio. Y ellos tienen que salir a las aldeas sin el Señor. En un sentido, su experiencia era bastante similar a la nuestra cuando está en medio de la semana. ¿Por qué? Porque ellos tenían que ministrar y si de repente venía alguien con un demonio o alguien con una necesidad o una audiencia hostil o lo que sea. Y el Señor no estaba allí. Pero su poder no estaba ausente. Hablaremos de eso más, si Dios quiere, la semana que viene. Pero hermanos, quiero hacer algunos énfasis muy claros. El cristiano que escoge hacer una enramada y pasar el resto de su vida
mirando la gloria en el monte de la transfiguración. ¿Recuerdas cuando Jesús se transfiguró delante de 3 de sus discípulos? Pedro dijo, ¡Oh, Señor, bueno es para nosotros quedarnos aquí! Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y de aquí al cielo. Bueno es para nosotros estarnos aquí. Sí, pero ¿qué hacemos con el chaval que está en el valle y al que el demonio lo tira de cuando en cuando, lo empuja de cuando en cuando al agua o al fuego? ¿Qué hacemos con ese padre que está perdiendo las esperanzas? Si uno quiere quedarse en el monte de la transfiguración por el resto de sus días viendo la gloria del Cristo transfigurado, finalmente tal vez pueda quedarse en una montaña, pero no habrá gloria ni Cristo transfigurado, porque Cristo descenderá al valle a seguir haciendo lo que Él tiene que hacer. La única gloria que habrá para el cristiano que se apalanca en el monte de la transfiguración será la gloria que logre imaginarse. Punto. Se tendrá que hacer convencerse a sí mismo de que hay gloria cuando no la hay. Hermanos, hay del cristiano que no se sienta con frecuencia a los pies de Jesús. Hay del cristiano que no se sienta con frecuencia a los pies de Jesús. Pero hay del cristiano que nunca se levanta de allí. El agua que no fluye se corrompe. Y el creyente que no quiere salir del salón de clase se atrofia. Desarrolla una fe enfermiza. Hermano, a mí no se me pasa por alto, por lo menos esto, que el llamado y la comisión de los 12, de los apóstoles, es único en varios sentidos. Es decir, nosotros no somos los apóstoles. Todo lo que la Escritura dice acerca de ellos no es aplicable a nosotros, porque ellos tienen un ministerio único en el plan redentor de Dios y no hay más apóstoles, al menos de esa categoría. Al menos de esa categoría. Ellos son únicos y muchas de las cosas que Dios dice acerca de ellos no se pueden aplicar a nuestras vidas directamente. Las cosas y algunas promesas, algunas instrucciones que el Señor les da son intransferibles. Pero en esto que estamos hablando hay una aplicación clara para cada hijo de Dios. Había llegado el momento donde ellos tenían que salir de la academia. Había llegado el momento donde ellos tenían que recorrer solo la distancia. Ellos tenían que encarar el ministerio solos, confiando en la autoridad de Jesús, confiando en la asistencia de Dios. Pero tendrían que salir sin Jesús. Ellos tendrían que encarar el ministerio. Ahora, hermanos, quiero preguntarte otra pregunta de aplicación. ¿De qué forma concreta estás trabajando tú para la extensión del reino de Dios? Nunca, jamás llegaremos a la madurez que Dios desea para nosotros a base de estudios bíblicos y conferencias. Nunca. Que no nos falten, hermanos, que no nos falten los estudios bíblicos y las conferencias. Cuánta riqueza hay en muchos de ellos. Y qué tratos más preciosos ha tenido el Señor conmigo, escuchando mensajes de hermanos queridos. Preciosos momentos de encuentro con el Señor. Pero hay lecciones que solamente se aprenden en las brechas. Hay sabores, colores, matices espirituales que el Señor solamente ha dispuesto darnos a conocer
mientras le servimos sirviendo a otros. Si no voy, me los pierdo. Si no voy, me quedo sin ellos. Si no voy, no aprendo, no maduro. Si no voy, lo único que puedo hacer es un cristiano sabiondo lleno de conocimiento. Conocimiento no es la palabra. Lleno de información, pero escaso de verdadero conocimiento espiritual. Así que el Señor nos demanda en segundo lugar. En primer lugar, hemos dicho, el Señor nos demanda una transformación interna que nos lleve al punto donde podamos conocer íntimamente la compasión de Jesús. Y en segundo lugar, el Señor nos demanda que pongamos fin a la mentalidad de consumidor. Nos insta a salir de la zona de comodidad, de la zona de confort, para servir, para ministrar en primera línea de batalla. ¿A quién? ¿A los pastores? A cada hijo de Dios, a cada hija de Dios. Dice Deuteronomio 32, un versículo que me gusta mucho. ¿Y cuál no te gusta, Israel? Bueno, solo he dicho que es un versículo que me gusta. Como el águila que excita su nidada. Como el águila que excita su nidada a sus pollos, ¿no? Revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Tomé una nota de W.E. Fullerton y la leo literalmente, es una cita de un escrito de él. Dice, el águila no solo es notable por su vuelo fácil, sino también por su cuidado con sus pequeños. Con esmero prepara su nido con follaje y ramas, revistiéndolo de plumas, de tal forma que lo vuelve consistente para las águilas jóvenes que allí serán alojadas y alimentadas. Pero después de un tiempo, se comporta de una manera extraña e inexplicable para los aguiluchos. De repente rompe el fondo del nido y permite que los espinos claven o pinchen a los pájaros jóvenes hasta que sean forzados a salir del nido. Y un poco más adelante él dice, Dios, como el águila, perturba nuestro nido, pues Él nos ama bastante para arruinar nuestro mezquino contentamiento. Dios nos ama bastante o lo suficiente como para arruinar nuestro mezquino contentamiento. Él tiene algo mejor para nosotros. Su crueldad aparente en realidad es amor. Su propósito es que seamos como Él mismo. El aguilucho es de la misma naturaleza que el águila y cada alma nacida de Dios participa de la naturaleza divina. Es para perfeccionar los deseos ya despertados dentro de nosotros que el nido es perturbado. El propio Dios no puede traernos a donde Él desea que estemos y al mismo tiempo permitir que nos quedemos donde estamos. Eso es fácil de entender, ¿verdad? Dios no puede llevarte a donde quiere llevarte y al mismo tiempo dejarte donde estás. Pero si Él nunca te perturbase la paz, si Él nunca te pincha, si nunca te incomoda, nunca vas a abandonar ese lugar tan cómodo. Y termina la cita, cuando aprendemos a volar alto, cantamos alabanzas a Él. Y entonces nos reímos de nuestros temores anteriores. Ahí termina. Hay tiempos, hermanos, en los que Dios se acerca a perturbarnos, a incomodarnos, a excitarnos como el águila excita a los pollos. Y en estos días el Señor revolotea y nos quita comodidades y nos quita los algodones del nido para que el nido se convierta en un cepo, en una tortura, en una cama de faquir.
para que ya necesitemos otro más espacio. Aquí no podemos estar. Y decimos, ¿pero qué hace Dios conmigo? ¿Qué hace Dios conmigo? ¿Por qué me trata así? ¿Por qué me pone en esto? ¿Por qué me pide estos equilibrios? Recuerdo una tarjeta que el pastor Antonio Gómez tenía en su oficina y decía, ay Señor, ¿qué equilibrios me pides? ¿Por qué me pides estas cosas? ¿Por qué? Señor, ¿eres tú? Yo creía que era Satanás el que me estaba quitando los algodones, pero eres tú el que me estás quitando los algodones yo mismo, nos diría el Señor, yo mismo. ¿Por qué? Porque he puesto en ti una naturaleza, he puesto en ti mi naturaleza. Yo sé que tú puedes elevarte en vuelo como las águilas. Tú ya no estás, ya estás crecido. Ahora te toca salir del nido. Eso fue lo que Jesús estaba haciendo aquí con sus apóstoles, con sus 12. Muchachos, habéis estado ya un rato conmigo, me habéis visto hablar, habéis estudiado también mi mirada, os he volcado mi corazón y mis sentires. ¿Habéis visto cómo hago proezas y milagros? ¡Hala! A volar. Es vuestro turno, tenéis que salir. Y esto, no quiero que nadie piense que la fase A, fase academia, el salón de clase es conocimiento y ahora la práctica. No. Por supuesto que esto es práctica, pero es conocimiento también. No es que aquí aprendo y aquí pongo en práctica lo aprendido. No, es que mientras voy y ministro, aprendo y aprendo como nunca antes. Posiblemente no haya más información, o sí, pero posiblemente no haya más información. Pero la información bajará una cuarta. De aquí a aquí. Y entonces habrá un conocimiento asentado profundo que ya nadie me puede quitar. El corazón de Jesús está inflamado. Jesús tiene el corazón en un puño. ¿Por qué? Porque ve las multitudes y no pasa de ellas. Él las ve como ovejas, un animal bastante tonto, por cierto, que no tienen pastor, a merced de las fieras. Y el corazón de Jesús se inflama, su compasión, sus entrañas se mueven, se excitan. Por otra parte, la labor es enorme, se requieren refuerzos extra y Él pide a sus discípulos que oren, pero ahora los envía. Una pregunta, ¿estás dispuesto a ir tú? ¿Estás dispuesto? Quiero lanzarte algunas preguntas sencillas. Y quiero que las pienses de manera seria. Si yo fuese de los predicadores que invitan a los hermanos a decirse cosas unos al otro, yo ahora os invitaría a pegarle un codazo al que está a tu lado y decirle, lo está diciendo por ti. Lo estoy diciendo por ti. Por supuesto, ¿por qué lo voy a decir? Lo estoy diciendo por mí. Quiero hacerte estas preguntas de manera honesta, de manera sencilla, y espero que las recibas con sencillez, con honestidad y con seriedad. ¿Hay personas solas cerca de ti a las que les puedas ofrecer tu amistad? Puedes sacrificar un pasatiempo. Yo no digo que nunca descanse. El descanso es bueno, es espiritual también, moralmente aceptable. Pero me estáis entendiendo, ¿no? En lugar de pasar 3 tardes paseando al sol, 2, ¿está bien? Y una, semanalmente, te vas a conectar a 1 o a 2 personas para poder entregar tu corazón y tu amistad, de edificar espiritualmente. ¿Qué te parece? ¿Habrá alguien con el que puedes hacer eso? ¿Hay personas a las que puedas llamar? ¿Alguien va a tomar, o bueno, necesitamos 2 o 3, porque no creo que nadie sea capaz de tomar el relevo del pastor Antonio Gómez en la generosa tarea de llamar por teléfono y alentar a los santos? Lo suyo era un don extraordinario y no espero que nadie lo tenga en esa misma medida, pero necesitamos 2 o 3 que hagan eso.
ese ministerio epistolar y telefónico. ¿Lo puedes hacer tú? ¿Tienes un tiempo? ¿Tienes un teléfono? ¿Tienes un Dios que puede enviarte a marcar una diferencia en la vida de muchos? Hay personas por las que puedes asumir un compromiso de oración, o ministerios por los que puedes asumir un compromiso de oración. ¿Hay algún nuevo creyente al que le puedas ayudar a dar los primeros pasos en la fe? Hermanos, con todo el respeto y todo el cariño, si tú llevas años en la iglesia y el Señor te ha dado la gracia de conocer la doctrina, la verdad, y realmente tu alma está en el Señor y el Señor está en ti, sería una tragedia muy grande que no estuviese llevando fruto. Y ahora no me refiero necesariamente a la conversión de muchos, pero llevando fruto de verdad. Puedes conectarte con alguien que acaba de conocer al Señor y simplemente decirle, mira, vamos a quedar nosotros tres, y una vez a la semana nos vamos a juntar para tomar café juntos y pasar 45 minutos compartiendo la palabra y orando unos por otros. O tomamos el mensaje del domingo, vamos a hacer una cosa. El mensaje que se predicó el domingo lo vamos a escuchar entre el lunes y el jueves, y el viernes nos juntamos los tres para compartir a qué nos está moviendo el Señor, de qué manera particular nos ha hablado el Señor en relación a lo que se está predicando, y vamos a estar orando unos por otros para que realmente la gracia de Dios nos asista y podamos vivir y correr en estas cosas. No te tienes que preparar un estudio, no tienes que hacer una cosa extraordinaria, solamente abrirte paso, aunque sea codazo en la agenda, separar esa hora y media y tener el compromiso. Tomar, para algunas personas, tú que llevas 15 años en la fe, 5 o 10 años en la fe, para algunas personas que realmente prácticamente están a cero, eso puede marcar una diferencia enorme. ¿Hay algún ministerio en la iglesia que pueda ser reforzado con tu participación? ¿Hay algún ministerio en la iglesia que puede ser reforzado con tu participación? Hay voluntarios que van a la prisión. Hay hermanos que salen semanalmente a evangelizar al bulevar. Hay personas que están trabajando en diferentes áreas. ¿Hay algún ministerio? Señor, tú me has dado todavía cordura y salud. Y me estás dando entendimiento. Yo quiero realmente servir. Yo quiero, no por el hecho de sentirme útil. Uno no sirve con el deseo de sentirse útil, porque eso es un deseo un poco bajo. Es un deseo un poco egoísta. No es por el hecho de sentirme parte. Siguen siendo deseos un poco egocéntricos, para que yo no me sienta fuera de juego. No, sencillamente porque hay necesidad y quiero cubrirla. Quiero servir realmente, servir. Lo otro sería servirme. Yo necesito sentirme útil, así que me busco un rincón, algún sitio, algún lugar de la muralla donde yo me sienta realizado. Sentirse realizado no es malo, pero esa motivación en sí misma no es suficiente, es egoísta. No estoy sirviendo en realidad, me estoy sirviendo a mí. Esto me sirve a mí para sentirme realizado. No. ¿Sabéis por qué creo que a veces Dios no derrama sus dones con mayor profusión de lo que lo hace? Porque a veces pensamos demasiado en los dones. Para que Dios derrame sus dones, en lo que menos tenemos que pensar es en los dones. Tenemos que pensar en la necesidad. Tenemos que pensar en el otro. No piense en los dones. No hace falta tener una super teología sobre los dones. Solamente ver la brecha, acudir y ya Dios derramará los dones. Y a lo mejor descubre que después de 5 años viviendo en ese don, no sabían ni cómo se llama. ¿Cómo se llama tu don? Yo qué sé cómo se llama. Yo hago esto. Y la gracia de Dios lo respalda. Y Dios
cubre la necesidad de otras personas. No estoy menospreciando el conocimiento, hermano, espero que me entendáis, yo creo que sí. Yo no tengo que hacer y ahora no. Es que claro, como soy a veces tan brusco diciendo frases, se pueden malinterpretar, pero bueno, me arriesgo. Yo no tengo que hacer test de dones. Yo tengo que vivir en medio de una comunidad de fe. Tengo que mirar dónde están las necesidades. No solo dentro de una comunidad de fe, en una ciudad. No solamente dentro de nuestra estructura eclesiástica, fuera de nuestra estructura eclesiástica. En el barrio. Y entonces, sencillamente ir, hacer, y allí descubriré cuáles son mis dones y también descubriré cuáles no. Es bastante sencillo saber cuáles son los dones de uno. Es un asunto muy fácil, bastante fácil. Es una de las cosas más simples de la vida cristiana. Me miran muy serio. ¿Estás de acuerdo? Rápido. ¿Hay alguna brecha en la ciudad a la que puedas acudir para ser sal y luz? ¿Algún voluntariado que puedas hacer en el nombre del Señor? No quiero que nadie se limite a pensar, como he dicho antes, en la iglesia y sus ministerios. ¿Te está llamando Dios a las misiones? ¿Hay alguna llaga en el mundo a la que puedas salir, a la que puedas acudir para aplicar el bálsamo del Señor? Hay mujeres prostituidas en nuestra ciudad. La trata de niñas es un cáncer en algunos países. No sé, hay tantas cosas, ¿verdad? La mies es tan grande, las ovejas están tan reventadas, que nosotros no podemos seguir siendo niños en nuestra manera de pensar. No podemos pasar la vida, como he dicho, cazando Pokémon. No podemos pasar la vida entretenidos en cosas caducas, infantiles. Somos un equipo, somos un cuerpo, dice el Señor, somos un equipo. Si en un equipo de fútbol uno de los 11 titulares se dedica a deambular, a darse un paseo por el terreno de juego, va a estar allí 5 minutos, porque el entrenador lo va a sacar, ¿sí o no? Si no lo sacan sus propios compañeros, porque si en un equipo de fútbol una persona no acude a la presión, no se mueve un metro para recuperar un balón, no corre, simplemente ve jugar a los demás. ¿Qué pasa? Que el trabajo que no hace él, lo tiene que hacer un compañero. Si son 2 los que pasean, ese equipo difícilmente va a ganar. Si son 3, el equipo va a hacer un ridículo espantoso. Eso va a ser la goleada del siglo. ¿Por qué? Porque entonces 8 personas tendrán que estar haciendo el trabajo de 11. Y eso en un juego como el fútbol, en equipos que sean medianamente parejos, eso es imposible de levantar. Hermanos, la persona que se dedica a hacer eso en un terreno de juego merece una bronca descomunal. Merece que le pongan las cosas claras. Merece sentarse en el banquillo y no salir de nuevo a jugar hasta que no aprenda que esto es un juego de equipo. Que aquí todos tenemos que hacer nuestra parte. Que es profundamente egoísta dejarle el peso a los demás. Y yo dedicarme a no ensuciarme mucho. Pero los asuntos espirituales, cuando se trata de la batalla espiritual, cuando se trata del reino de Dios, el asunto se pone mucho más grave, porque el fútbol al final es un juego. Pero esto no es un juego. Esto es una guerra a vida o muerte. Entonces, hermanos, si hay alguien aquí, yo espero punzaros, pero con ternura. Yo espero realmente animaros, alentaros.
Ya sabemos que tú no eres el apóstol Pablo. Ya lo sabemos, eso ya lo sabemos. O a lo mejor sí. Porque a lo mejor hemos idealizado al apóstol Pablo, ¿no? Pero pongamos, cosa que creo que es más segura, que ninguno de nosotros somos el apóstol Pablo, que no hemos llegado a ese nivel. Ya sabemos que no estamos en el supernivel, que no estamos en el 10 ni tampoco en el 9. Ya lo sabemos, pero tenemos algo. No puedo hacerlo todo, pero puedo hacer algo. No tengo todos los dones, pero tengo algún don. Y hermanos, yo te animo a orar con seriedad al Señor y decirle, Señor, ¿dónde puedo yo emplear lo que tú me has dado? Señor, tú nos envías a los 12 de una manera muy singular, pero a cada cristiano nos envía el Señor y nos pone a laborar. Y yo te digo, hay muchas personas detenidas en su crecimiento espiritual porque están esperando una lección más. Están esperando un sermón más, están esperando una idea más, un concepto más. Tienen mentalidad de academia y no es así. No es así. Los discípulos le dieron comer a la multitud, ¿no? Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. Jesús los partía los panes y entonces se los daba a sus discípulos y ellos los repartían a la multitud. ¿Te imaginas esta escena? Llega uno de los discípulos y coge el pan de Jesús. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y se queda así, esperando más. Para que Jesús ponga más panes. Y Jesús lo mira y dice, ¿qué? Y el discípulo mira a Jesús y dice, ¿qué? Y el discípulo dice, echa. ¿Cómo que echa? Repártelo, ¿no? Reparte lo que te he puesto. Lleva 8 panes en lo alto. Si te pongo más panes se te van a caer. Reparte y vuelve. Reparte y vuelve. ¿Quieres que la gracia fluya? Reparte y vuelve. Reparte y vuelve. Reparte y vuelve. La gracia nos alcanza la mayoría de las veces cuando estamos exhaustos. Cuando estamos canijos. Cuando estamos flacos, cuando tenemos que subir el Tourmalet, espiritualmente hablando, y no podemos dar ni una pedalada. Allí es cuando nos viene la gracia. La gracia no nos viene con 8 panes y Dios nos da el 9º. Así no viene la gracia generalmente. Reparte y vuelve. Tú das, vuelves con las manos vacías, yo te doy y... Si hay 5.000, les damos los 5.000. Si hay 15.000, les damos los 15.000. Si hay 500.000, les damos al 500.000. Porque la gracia no se agota. Pero tú tienes que hacerte el camino de ida y vuelta. Ve y vuelve. Y hermano, quizá algunos creyentes aquí, tal vez estamos esperando que el Señor nos eche otro pan. Otro. No esperes más. Dile, Señor, perdona por no haberlo entendido bien. Señor, perdona porque he sido un poco egoísta y no he querido sacrificar mis 3 tardes al sol. Señor, perdóname porque he dejado que mi corazón se llene de temores y como veo a otros que son muy capaces, yo no quiero moverme porque a lo mejor se evidencia que yo no. Perdóname, Señor, por ese pensamiento tan torpe. Perdóname, Señor. Ponme algo en mi corazón. Lo más sencillo. Lo más sencillo. Yo os animo, hermano. Hay gente aquí dentro, que te necesita. ¿Cuánto más si miramos fuera? Qué gozo sería que cada uno dijese, Señor, dame una persona que yo pueda alcanzar para ti, que yo pueda evangelizar, y luego discipularla, y luego llevarla al bautismo, y luego lanzarla. O incluso hablando de profesiones, entre comillas, seculares, que no, que todo es espiritual. El Señor a lo mejor puede darte una vocación para estudiar medicina, pero con ese
ánimo de poder servir a la sociedad o dedicarte a la empresa y al mundo empresarial, pero con esa visión realmente de ministro, una visión de servicio, o a la educación para servir en medio de la sociedad como un ministro de Dios. Pero hermano, activarse. La tarea no es fácil, hermanos, porque lo primero que el Señor ha dicho es que la mies es mucha. Así que estos 24 bracitos tienen poco que hacer. El desafío es imponente, ni en sueños ellos dan abasto. Yo pensaba, ningún orador motivacional empezaría así una aventura ministerial, ¿verdad? Un orador motivacional diría: el mundo está esperando para que vosotros salgáis. Ahí están estos 12 campeones. Sí, dilo. Yes, we can. Nosotros podemos. Salid ahí, comeros al mundo, porque en el momento en que vosotros pisáis las... Pero Jesús no te vende la moto. Jesús te dice la verdad. La mies es enorme. Los obreros, pocos. Esta tarea nos supera, os supera completamente, nos sobrepasa. Pero hermano, un detalle: la enorme mies en la que servimos no es simplemente la mies, el campo, es el campo del Señor. La mies tiene dueño. Cada espiga que crece en sus surcos le pertenecen al Señor del campo, le pertenecen al Señor. Y además se nos ha dado línea directa con el Señor. De tal manera que mientras laboramos en el campo, nosotros podemos orar, hablarle al Señor de la mies y pedirle los recursos que necesitamos. Por eso, hermanos, sal y trabaja. Ya sabemos que en medio del campo tú serás tan insignificante como un insecto, ya lo sabemos, pero te las puedes entender con Dios. Así que no te cortes y pide, porque no pides para ti, pides para el Señor. Trabaja duro y pide sin miedo, porque el Señor es el Señor de la mies. Y no solo eso, en Mateo, en el texto paralelo, dice: he aquí, cuando los envía, yo os envío como corderos en medio de lobos. O sea, no solamente el campo es enorme, sino que encima ellos van a ser como ovejas en medio de lobos. Usa tu imaginación. ¿Qué posibilidades tiene un puñado de ovejas en medio de una manada de lobos? Una oveja, aunque tenga una enorme autoestima, es carne de cañón en medio de los lobos. Hermanos, enfrentamos enemigos que son más fuertes que nosotros. El diablo es más fuerte que nosotros. Pero no es más fuerte que el que está en nosotros. Y entrar en el territorio del servicio en el nombre de Jesús es ponerse en primera línea de batalla contra las tinieblas, contra el diablo. A nosotros nos gusta sentirnos fuertes, sentirnos seguros, pero la misión es un terreno donde constantemente vamos a sentirnos débiles y vamos a sentir la amenaza y la hostilidad. Es un lugar perfecto para edificar una sana dependencia del Señor. Es un mal lugar para confiar en nuestra experiencia, en nuestra pericia, en nuestra habilidad, en nuestra fortaleza. Todas esas cosas en medio de los lobos son tonterías. El enemigo va a venir como un río. Va a usar hombres, va a usar ideas, va a usar mentiras, va a usar lisonjas, va a intentar hacernos caer, avergonzarnos, burlarse de nosotros y reírse de la causa de Dios. Pero hermanos, en la escena no solamente hay ovejas y hay lobos, hay un pastor que envía. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y más adelante dice: no temeré mal alguno cuando ande en valle de sombra de muerte, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa o preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Cuidado, dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento. El callado es para darle a la ovejita en el costadito, para ir guiándola. El palo es para los lobos, la vara es para los lobos.
Así que no solamente hay ovejas, no solamente hay lobos, hay también un pastor que envía, y cuidado, nuestro pastor lleva un palo. Así que, hermanos, nosotros a lo nuestro. El Señor se encargará de quienes nos hacen la guerra. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, dice el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos. Bien, aquí lo vamos a dejar. Me gustaría invitarte a orar con todo tu corazón. Señor, haz algo en mi vida profundo. Desmonta mi corazón y vuélvelo a montar. Transfórmame, déjame sentir tu compasión. No un subidón pasajero, emocional, sino realmente quiero tener compañerismo con el Cristo compasivo. ¿Alguien es consciente de que necesita crecer en ese área? ¿Se lo podemos pedir al Señor? ¿Responderá el Señor una oración así? Dirá, bueno, ¿eso vienes pidiéndome? ¿Otra vez pidiéndome lo mismo? No, Dios no hará eso. Lo que el Señor hará es acercarnos a Él, mostrarnos su amor por nosotros. Y al comprender su amor por nosotros de una manera nueva y fresca, comprenderemos no solo su amor por nosotros, sino qué estrechos somos, qué miserables a veces, qué egoístas, qué nuestros. Pero allí, en esa criba de Dios, seremos humillados, heridos y sanados también. Y levantados en un nuevo nivel de madurez cristiana, de amor cristiano. Te estoy invitando también en esta mañana a decirle, Señor, no quiero ser un cristiano permanentemente en la academia. Porque si permanentemente me quedo en la academia, finalmente no voy a conocer. Voy a tener una cabeza como un bombo, eso sí, con un montón de información, pero que luego no sé a qué sabe, ni cómo se usa, ni cómo funciona, ni a qué huele. No voy a tener experiencia en casi nada. Señor, aquí estoy, úsame, quítame la pereza, quítame los miedos, quítame las historias que hay en mi corazón, quítame el enganche a la novela o a lo que sea, ayúdame a darle la vuelta a la agenda, pero quiero llevar fruto. Quiero que este año 2017 sea un año donde yo al final en diciembre pueda mirar para atrás y pueda decirte, Señor, cuánta torpeza, Señor, qué patoso he sido, pero Dios, a trompicones anduve el camino que me señalaste. Y ahí voy, Señor, ten compasión de mí. Y te he animado a seguir confiando en el Señor. La tarea te sobrepasa, no puedes, no abarca. Pero tienes línea directa con el Dios de la mies. A Él le puedes pedir los recursos que te falten. Y en segundo lugar, habrá hostilidad, habrá peligro, habrá enemigos, habrá lazos del diablo para hacerte caer. Pero recuerda, tu pastor va contigo y lleva un palo en la mano. Confía en Él. Él se encargará de los que nos hacen la guerra. Vamos a orar.